En la 95.9, Radio Universidad de Tarapacá, presentamos Arica en la historia. Con la conducción del profesor ariqueño, Patricio Moya Muñoz. Hola. Tengan todos unos muy buenos días. Nos encontramos en Radio Universidad de Tarapacá en la 95.9 al dial para un nuevo capítulo de su programa Arica en la historia. Esta semana hablaremos sobre la Arica colonial. Nuestra ciudad, por su ubicación costera y por estar en el borde del desierto, siempre ha sido una tierra de paso entre el norte y el sur, entre la cordillera y el mar. Pero además, ha sido siempre una tierra que da facilidades para la vida humana y que muestra a sus habitantes permanentes potencialidades, permanentes posibilidades de que la vida puede ser mejor. Por ello, tiene una historia 10 milenaria de ocupación humana, permanente, siendo habitada inicialmente por pueblos cazadores-recolectores, costeros y altoandinos, luego por agricultores y posteriormente por representantes de altas culturas americanas. Por ello, se desarrollaron aquí las culturas de los chinchorro, pescadores arcaicos, enturbantados, Alto Ramírez, Arica, maitas, cabuzas, lupacas, carangas, pacajes, lauchos, guaneros, changos, para finalmente, antes de la llegada de los españoles, ser incorporado al Tahuantinsuyo, el imperio de los cuatro suyos, o imperio inca, hacia el 1470. El año 1533, Calvo de Barrientos, soldado español, miembro de las fuerzas que apoyaron a Francisco Pizarro en la conquista del Tahuantinsuyo, a quien le llamaban Calvo por su alopecia, es decir, por ser calvo. Bueno, este personaje tan atípico, o posiblemente tan típico de aquel tiempo también, le amputaron sus orejas, se las cortaron por ladrón, ganándose el apodo, el mote de desorejado. Quizás haya sido este personaje el primer español en pisar suelo ariqueño en su camino hacia la zona de la Concagua, con la protección del Zapa Inca o emperador Atahualpa. En 1536, el capitán Ruy Díaz fue el primer español que efectivamente sabemos que pasó por Arica. Luego pasaría por aquí el adelantado Diego de Almagro, y desde 1540 Pedro de Valdivia en 4 oportunidades pisaría las tierras del Morro. Pero en ninguna de estas ocasiones hubo intenciones de quedarse o apropiarse de nuestra zona por parte de estos españoles. Finalmente, el mismo año 1540, en que Valdivia pasó por primera vez por Arica, esto es, 7 años después de la conquista del Cusco, capital de Tahuantinsuyo, Francisco Pizarro, conquistador del Imperio Inca y ahora virrey del Perú, entregó los indígenas de Arica a encomenderos, con la tarea de cuidarlos y evangelizarlos. Aclaremos qué eran los encomenderos y las encomiendas. Los españoles que vinieron a lo que llamaron América o el Nuevo Mundo eran hijos de su época y del lugar donde nacieron y se criaron, es decir, eran hijos de España. El llamado descubrimiento de América es uno de los acontecimientos que los historiadores utilizan para marcar el término de la Edad Media y el comienzo de los tiempos modernos. Pero el que en 1492 marque el cambio de era desde el punto de vista europeo no significa que las personas y las sociedades
hayan automáticamente dejado de ser medievales para ahora pasar a ser modernos. España, hacia 1492, había logrado vencer y expulsar a los moros, a los musulmanes, que habían controlado y habitado España durante ya 781 años, en una larga guerra que los cristianos consideraban como una suerte de cruzada contra los herejes musulmanes. Por ello, la invasión y conquista de América será llevada a cabo por personas acostumbradas a una vida en guerra, con conceptos religiosos que les llevaban a ver la presencia del diablo en todo lo que se alejase de lo cristiano, que deseaban conocer nuevos mundos y además obtener riquezas y fama. Por eso, la conquista y la posterior colonia serán marcadas por el afán evangelizador, la extirpación violenta de las idolatrías, la búsqueda de aventuras y fama, y una enorme codicia y deseo de enriquecerse, especialmente con oro y plata. Las encomiendas originalmente fueron en la Europa medieval el pago que grupos de personas daban con trabajo, objetos u otros medios a cambio de la protección que les daba algún señor. Es decir, era parte del feudalismo medieval. En la conquista y colonización de América, la encomienda fue adaptada a nuevas situaciones, por lo que ahora será la entrega por los reyes de España de grupos de indios a un benemérito, es decir, a un español con grandes méritos, por toda su vida y la de un heredero suyo, para que los cuidase y evangelizase. Aclaro, no era la entrega de tierras al encomendero, sino que era la entrega de un grupo de indígenas a un español, al que se le encomendaba cuidarlos y evangelizarlos. En pago o tributo por esto, los indios debían trabajar para el encomendero o entregarle bienes producidos por ellos. Si bien los reyes de España intentaron que la encomienda en América no se prestase para abusos contra los indios, fijando trabajos justos, la encomienda se transformó en un sistema de trabajo forzado, casi de esclavos, para los pueblos originarios en favor de los encomenderos, por lo que la cantidad de abusos hacia los indígenas fue motivo de constantes escándalos y enriqueció a muchos de los encomenderos con este esclavismo disfrazado de evangelización. El conquistador y virrey del Perú, Francisco Pizarro, entregó a lo menos 3 encomiendas que afectaron a Arica, y también en Arica este sistema abusivo fue implacable. A su primo, Pedro Pizarro, y a Hernando de Torres les entregó la encomienda de 1.400 indios de Tacna. A Lope de Mendieta le otorgó una encomienda altiplánica que incluía Codpa y poblado del jefe Caranga en terrenos de Yuta y Azapa, el jefe Caranga llamado Chuquichambi, y a través del señor Cayoa también incluía pequeños grupos de indios en Arica. Y a Lucas Martínez de Vegaso, el 22 de enero de 1540, le entregó la gran encomienda del sur, que incluía indios de Arequipa, Moquegua, Hilo, Ite, Tacna, Ubinas, Carumas, Cochumas, Yuta, Azapa, Arica, Tarapacá, Ica y el puerto de Loa. Era un tremendo territorio. Leído el texto, en parte el documento de entrega de esta encomienda dice a la letra:
En las cabezadas del Valle de Azapa, 364 indios. En el pueblo de Camarosa, 120. En el de pescadores del cacique Ariaca, 18, con 12 estancias valle arriba. En una banda, 6 pueblos, y en otra 4 de los mitimaes que forman el Uyavalle o Uyavalla de 70 indios. En el Auca, 50 con el principal Cariapaxa. En el de Ariaca de pescadores, 30 con el principal que se dice Aniano. En el de Ariaca de pescadores con su principal Mochina, 40. ¿Se dan cuenta ustedes cómo van entregando al supuesto cuidado de estos encomenderos grupos de indígenas, pero no territorios, no la tierra? He aquí que administrativamente los indígenas de Arica pasan a ser encomienda de Lucas Martínez de Vegaso, quien con esto se hará de una enorme fortuna. Este poderoso señor descubrió además la mina de plata de Huantajaya, en los cerros de lo que después será la caleta de Ique Ique. Para explotarla usó mano de obra indígena, causando la muerte a muchos los indios de Arica que tenía a su cuidado y que con su trabajo pagaban la supuesta protección y evangelización dadas por Martínez de Vegaso. 5 años después de haber recibido la encomienda en el año 1545, fue descubierto el mineral de plata del Cerro Rico de Potosí. Y desde ese entonces y por los próximos 231 años, Arica será el puerto de Potosí. Lucas Martínez de Vegaso era el encomendero más rico del sur del virreinato del Perú, empresario en tierra y en mar, dedicado a la venta de caballos, joyas, vinos y minerales. Estableció en Hilo y en Arica los primeros astilleros del sur del virreinato. Pero además, para poder trabajar su mina de Huantajaya y aprovechando el desarrollo de la minería de Potosí, ambas grandes consumidoras de vida de indígenas, se transformó en uno de los principales tratantes de esclavos negros, de cuyo comercio tuvo el monopolio hasta 1565. Básicamente traía esclavos bozales, esto es, negros traídos directamente desde África, por lo que no hablaban español. En Azapa y en la costa habían territorios dependientes de caciques altiplánicos, ocupados por agricultores y pescadores que legalmente no pasaron a Lucas Martínez. Estos terrenos podían ser muy pequeños, como por ejemplo los 8 pescadores ariqueños que dependían de un cacique de Tacna, y los 26 servidores del cacique de Hilo y Moquegua. Desde allá gobernaba estos 26 de acá. En 1567, Lucas Martínez se casó con María Dávalos, quien a su muerte heredó su encomienda. Ahora analicemos cómo fue el ordenamiento jurídico territorial de Arica durante la colonia. España, con la invasión y conquista de América y luego de territorios en Oceanía, construyó un imperio. Un imperio es un conjunto de estados o territorios separados entre sí, pero que se encuentran bajo el control de un gobernante. En este caso, el rey de España, quien era además rey de las colonias españolas en América y en Oceanía. Dicho de otro modo, la América española era del rey de España y de sus descendientes, y no propiedad del pueblo ni del Estado españoles. Esto será muy relevante cuando se inicie el proceso de independencia casi 300 años después.
Para poder administrar sus territorios americanos, se establecieron leyes, instituciones y ordenamientos territoriales especiales. De una manera muy simplificada, podemos decir que el ordenamiento territorial era el rey, que gobernaba el imperio, el virrey, representante del rey en un amplio territorio americano y que además nombraba a los gobernadores y a los corregidores, los gobernadores, quienes gobernaban un territorio y dependían del virrey, las capitanías generales, que eran territorios con especiales dificultades para su control o dominio militar. Por ello, Chile va a ser gobernación, territorio, y capitanía general por la resistencia de presentar los mapuches. Los corregimientos eran unidades administrativas menores a las gobernaciones, homologables a provincias, dependientes de gobernadores o de los virreyes. Los cabildos, los que administraban las ciudades, que hoy su símil son las municipalidades, y finalmente los caciques, que eran las autoridades tradicionales de los indígenas en el territorio. Los corregimientos eran divisiones administrativas y territoriales que la corona española implantó una vez instaurado el virreinato del Perú. Hubo inicialmente 12 corregimientos, que van a llegar a ser finalmente 77. Los 12 iniciales fueron Cusco, Cajamarca, Saña, Chiclayo, Collahuas, Andes del Cusco, Ica, Arequipa, Huamanga, Piura, Huancavelica y Arica. Las principales funciones de los corregidores tenían que ver con que se acataran las disposiciones de los reyes y los virreyes, dar seguimiento a las obras públicas y eclesiásticas, vigilar la seguridad y administrar justicia y regular el comercio, entre otras funciones. El 17 de julio de 1565, el gobernador provincial del Virreinato del Perú, no alcanzó a ser virrey, era gobernador provisional del Virreinato del Perú, Lope García de Castro, creó el corregimiento de Arica, cuyas fronteras fueron, por el norte, los corregimientos de Ovina y Arequipa, por el sur, los corregimientos de Lípez y Atacama, por el este, por la cordillera, los corregimientos de Chucuito, Pacajes y Carangas. La costa pasó a ser su frontera oeste, y la villa de San Marcos de Arica sería el puerto y poblado más importante, por lo menos al comienzo. Por lo tanto, el corregimiento incluía territorios desde Moquegua hasta el río Loa, pasando por Tarapacá y desde lo que hoy es Bolivia hasta el mar. El corregimiento de Arica. El primer corregidor fue el portugués y activo minero Francisco Rodríguez Almeida, quien habría pedido este cargo para mejor explotar la mina de Guantajaya que había comprado. El corregimiento de Arica tuvo una existencia de más de 200 años, y si bien la malaria, enfermedad mortal de fuertes fiebres, transmitida por los zancudos anófeles existentes en el humedal costero de la Chimba, impedía que en Arica viviesen permanentemente los blancos, los españoles, por lo que estos preferían habitar en Arequipa y Tacna, y no en la hedionda y palúdica costa de Arica. Nuestra villa alcanzó una gran importancia estratégica para la economía del imperio y del virreinato, al transformarse en el puerto del Cerro Rico de Potosí, en la actual Bolivia, y su mineral de plata. Es así que recibe el título de ciudad real por parte del rey Felipe II, con el nombre de la muy ilustre y real ciudad de San Marcos de Arica,
el año 1575, llegando a tener una población de más de 30.000 habitantes, una de las más grandes de América. Desde el descubrimiento del mineral de plata en el Cerro Rico de Potosí, Arica vivió profundos cambios étnicos y culturales. Por ejemplo, de una población de 444 indígenas de diversas etnias que en 1440 vivían aquí, disminuyó a 187 en 1570, 30 años después, a causa de las enfermedades transmitidas por los blancos y al abusivo trabajo en pago a los encomenderos, especialmente en la mina de plata de Huantajaya, en Iquique, cerca del actual Iquique. Es decir, en esos 30 años de control español, la población indígena de Arica disminuyó un 58%. Terrible. Sin embargo, por su importancia como puerto del mineral de Potosí, nuevamente la población aumentó, llegando a 800 indios tributarios en 1600 y más de 30.000 habitantes, como dije antes, habitaron este lugar. En 1620 habitarán en Arica unos 1.000 esclavos negros y unos 100 negros libres. Los corregimientos integraban dentro suyo encomiendas y pueblos de indios. Hacia 1578, el corregimiento de Arica tenía jurisdicción sobre los repartimientos de encomiendas de Yuea, es decir, de Yuta, de Tarapacá, de Pica, Loa, Tacana, es decir, de Tacna, y La Valla, Ite, que este era un pueblo que era además la cabeza de varios villorrios de pescadores. En todos ellos se vivirán procesos de continuidad y cambios de las tradiciones y religiosidad indígenas ancestrales, la que a través del sincretismo fueron incorporadas a las tradiciones y religiosidad españolas. La población indígena ariqueña, además de pagar el favor de ser cuidados y evangelizados por los encomenderos y adaptarse a la administración colonial, sufrieron enfermedades, abusos y engaños por parte de los españoles. Les cuento un ejemplo. Al crearse el corregimiento de Arica en 1565, habían diversos caseríos y pueblitos indígenas dispersos por el territorio. Uno de ellos, llamado Ocurica, ubicado a la entrada del Valle de Azapa, estaba formado por indios dedicados a la pesca y a la agricultura. A los pocos años, Pedro Chaco, cacique de los indios de Arica, preocupado por los tributos que debía pagar, vendió a muy bajo precio, desesperado, parte de sus propiedades al español Gonzalo de Valencia, quien tuvo un hijo cura que terminó finalmente explotando esas tierras. La transacción fue evidentemente abusiva y originó un juicio donde el abogado Íñigo de Arguello defendió a los indígenas. El juicio se extendió hasta tiempo de los nietos de Gonzalo de Valencia, el abusivo comprador. Los nietos de Valencia, eran unos frescos, corrieron los límites de las tierras compradas por su abuelo para apropiarse de tierras vecinas, echándole la culpa a una crecida del río San José. En 1640, doña Francisca Chaqui dejó en su testamento la mitad de sus tierras de Ocurica a la cofradía de Nuestra Señora de Copacabana. Pero en lugar de llegar a manos de la cofradía, se las quedó el encargado de hacer cumplir el testamento. El sinvergüenza Juan Larragoitía se quedó con estas tierras. Con estos dos abusos legales, el de Valencia, años atrás, y sus nietos, y el engaño de Larragoitía, el pueblo de Ocurica desapareció para siempre.
¿Dónde quedaba este pueblo? Pues donde hoy se levantan importantes y bellos condominios inmobiliarios a la entrada de Azapa. La creación del corregimiento de Arica en 1565 era parte del esfuerzo de organizar las colonias españolas en América, pero además debía satisfacer las necesidades de la minería del Potosí, la principal empresa capitalista del Imperio Español. En la Arica prehispánica, la economía se había basado en el uso de pisos ecológicos, altiplano, valles y costa, donde cada comunidad indígena tenía pequeñas porciones de tierra para satisfacer las necesidades de todas ellas por igual. Por el contrario, en la Arica colonial, los españoles buscarán la riqueza. Por ello, en los valles se prioriza la ganadería y el cultivo de la alfalfa. La mano de obra india se deriva a la minería y cuando disminuye ostensiblemente su número a causa de la muerte por la explotación y las enfermedades, se importan esclavos negros como mano de obra barata. Por otra parte, la evangelización genera nuevos conceptos culturales a través del sincretismo, a través de la fusión de los dogmas y usos católicos con la cosmovisión americana. Finalmente, otros factores transformadores serán las enfermedades traídas por los españoles, el arriendo de indios como bestias de carga, la necesidad de estos de ganar dinero para pagar el favor de ser evangelizados y la venta de vino, mula, ropa, collares y espejos que funcionarios públicos y militares sinvergüenzas hacían a estos pobres indios que se habían criado en una sociedad que anteriormente no conocía el dinero y que no estaba preparada ni podía resistir a la moral capitalista occidental, contraria al principio de la reciprocidad, o manai. Tú me das lo justo y necesario y yo te doy lo justo y necesario de los indios ariqueños. Les doy las gracias por su atención y espero que este programa haya sido de su agrado. Nos vemos el próximo programa, el lunes 19 de febrero, donde hablaremos sobre la no fundación de Arica. Repito, hablaremos sobre la no fundación de Arica. Recuerden, conocer nuestro pasado nos permite comprender el presente y mejor prepararnos para nuestros posibles futuros. Muchas gracias. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Arica en la historia, con la conducción del profesor ariqueño Patricio Moya Muñoz.